Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones para todos los que nos visitan en el canal. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente, que sea el Señor obrando en cada uno de los suscriptores, de sus familiares, en el nombre de Jesús. Que el Señor obre en los corazones de aquellos que aún no conocen al Señor y que necesitan la paz de Cristo sobre su vida. Que sea el Señor llenando cada vida en esta hora. Tengo el inmenso gusto y el gran placer de compartir con ustedes la serie Bendiciendo a la Familia por medio de las Escrituras. Hablábamos en el capítulo 48 de Génesis, cuando Jacob bendice a Efraín y a Manasés, los dos hijos de José. Lo bendijo de la manera que Dios lo direccionó, mientras que José se disgustó un poquito porque colocaba la mano derecha sobre el menor. Y la cultura o el deber ser de ese tiempo era que tenía que bendecir primero al mayor por la primogenitura. Pero Jacob fue guiado por Dios y así Dios lo permitió. En esta hora vamos a hablar en el Génesis capítulo 49. Lleva como título la profecía de Jacob acerca de sus hijos. Acá Jacob ya estaba en los últimos tiempos de su vida, ya estaba a punto de morir o de irse para el cielo con el Señor. Entonces, él declaró una profecía sobre sus hijos antes de morir, o los bendijo. Entonces, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Acá Jacob, como un hombre de Dios, como siervo de Dios, él sabía que lo que él declarara con su boca se cumpliría. Y dice que él le dijo a sus hijos: acercaos y le declararé lo que acontecerá con ustedes los días próximos, los postreros días. Entonces dice que juntaos y oí, hijo de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Tremendo esta referencia que Jacob hace sobre su hijo Rubén. Rubén quizás no se imaginaba nunca que Jacob sabía lo que él había hecho, que él había mancillado el hecho, o que se había acostado con la esposa o la concubina de Jacob. Tenía que respetarla, igual que en este tiempo tenemos que respetar a la esposa o la concubina o lo que sea, o esposa, porque en este tiempo no se usa la concubina como se usaba en aquellos tiempos, la esposa de nuestros padres o ya sea la de nuestros hijos, o ya sea la del vecino, o ya sea de cualquiera. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que no debemos desear la esposa del vecino o del prójimo. Entonces, de tal manera es que debemos respetar, no importa que aquella persona no sea nuestro padre, no importa que no sea nuestro hermano, que no sea, no, es respetar, porque si la respetamos, tenemos que mostrar que también respetamos a Dios, porque eso es tener temor de Dios, porque no puedo fijarme en la mujer la mujer ajena, y menos si yo estoy casado. Entonces debo respetar primeramente que nada a Dios, segundo a mi esposa, mis hijos y también al prójimo. Entonces Rubén se llegó a la esposa o a la concubina de su papá, el cual era Bildad. Se llegó a ella y se acostó con ella, pero nunca se imaginó que Jacob estaba enterado de todo. Pero Jacob fue sabio, fue entendido. Él sabía lo que estaba aconteciendo, pero nunca le reclamó, nunca dijo nada, porque si él llegaba a reclamarle, tenían que apedrear a Rubén con su concubina con Bildad, apedrearlos hasta que murieran, porque esa era la ley de ese tiempo.
Entonces Jacob no quería que eso aconteciera y se cayó, pero para el final lo sacó. Le dijo, ya no serás el principal. O sea, fue primogénito, pero no quedó como primogénito. ¿Por qué? Porque mancilló el hecho de su padre. Entonces su primogenitura fue quitada. Entonces dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entré mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Acá estaba Jacob hablándole a cada uno de sus hijos y de lo que cada uno hicieron. Simeón y Leví fueron los que tomaron espada para vengar la violación que le hicieron a Dina, su hermana, y Simeón y Leví cometieron el error de matar a todos los de Siquén. Mataron a todos los hombres de Siquén y tomaron como siervas, como esclavas, a las mujeres de Siquén, las niñas, las mujeres ya grandes. Eso fue lo que hicieron ellos. Por eso acá Jacob le hace referencia de lo que ellos hicieron. Porque dice que en su furor mataron hombres. Entonces Jacob tenía todo guardado ya para el último tiempo, para hablarle a sus hijos lo que ellos hicieron. Pero me imagino el dolor también y la tristeza de sus hijos al ver que Jacob, su padre, el último hecho ya de su vida, en el último tiempo, en los últimos días ya de su vida, empezó a declararle toda la maldad que ellos hicieron. No le hablaba en este tiempo que lo bendijera, que todo eso, sino que le estaba declarando la maldad que ellos hicieron. Y dice el 8, dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Maravilloso es Dios, que acá en Génesis, Jacob bendecía a Judá o declaraba la palabra de bendición sobre Judá. Pero, ¿por qué? Porque Judá jugaba un papel muy importante, o jugó un papel muy importante en la vida de Jesús. Porque de ahí viene la genealogía de Jesucristo, de Judá. Y por eso dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. ¿A quién se congregaron los pueblos? A Jesucristo. Por eso hace referencia a Jesucristo. Entonces dice que a él se congregarán los pueblos, a Jesucristo se congregaron todos los pueblos. Y dice, atado a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Habla referencia aquí también al pollino, al asna, donde Cristo fue montado para hacer la entrada triunfal a Jerusalén. De tal manera que él estaba hablando sobre Jesucristo, sobre lo que iba a pasar con Cristo Jesús. Y dice que sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Es una palabra que estaba declarando de los tiempos presentes, de los tiempos venideros, sobre la venida de Cristo,
de lo que iba a acontecer sobre Cristo Jesús. Zabulón en puerto de mar habitará. Será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Él era puerto de mar, que iba a habitar en puerto de mar. Entonces, él estaría en la parte oriental, donde estaba el mar, y ahí estaría Zabulón. También estaría bendecido, porque el que está cerca del mar está bendecido, porque en el mar hay peces y en cantidades. ¿Quién lo da? Solamente Dios, porque Él solamente es el que hace los milagros. Isaacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Isaacar empezó a servir, empezó a ser siervo, y empezó a servir en tributos. ¿Por qué? Porque fue cómodo, se recostó, y así vivió su vida Isaacar, o la descendencia de Isaacar. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación espere, oh Jehová. Tu salvación espere, oh Jehová. Entonces dice que Dan sería como la serpiente, astuto. O sea, vivía de astucia, de inteligencia. Actuaba con sabiduría, con inteligencia y astucia. Esa era la descendencia de Dan. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. El pan de hacer será sustancioso, y él dará deleites al rey. Pero dice que Gad, él iba como a sujetar ejércitos ya de último, porque a él lo iban a sujetar, pero después ellos se levantarían para sujetar los ejércitos y subyugarlos. Y era sustancioso. El pan de hacer será sustancioso, y él dará deleites al rey. ¿Por qué? Porque sería sabio, entendido, y daría deleites al rey. ¿Quién da deleites al rey? Solamente aquellas personas que son sabios y entendidos, que confían en Dios primero que nada, y se dejan guiar por Dios. ¿Para qué? Para traer buenas nuevas al rey, y que el rey se sienta complacido de tenerlo al lado, así como Daniel. Como Daniel era instrumento de Dios con el rey Nabucodonosor, con el rey Ciro, y para ellos era agradable que Daniel estuviera al lado. ¿Por qué? Porque era un hombre de buenos consejos. Nectalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Entonces dice que Nectalí sería un siervo suelto, una sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos, como poesías, que hablaría palabras que alegran el corazón de la gente. Entonces sería como también, cada uno de ellos tenía un liderazgo diferente, cada uno tenía algo diferente. Dice, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eterno serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Acá Jacob se refería y hablaba sobre José por lo que él padeció.
por lo que él sufrió. ¿Por qué? Porque sus hermanos lo vendieron y vivió como esclavo, después encarcelado. O sea, pasó tiempos muy difíciles, pero siempre estaba confiando en el Dios Todopoderoso. Y él estaría por encima de todos, porque así Dios lo había colocado a él por encima de todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que José sufrió y padeció. Y Jacob lo refería aquí en este versículo, donde decía que José sufrió y fue apartado de sus hermanos y le hicieron daño, pero él se mantuvo, confiando en el Dios de sus padres. Dice, Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Benjamín dice que era un lobo arrebatador. Era una palabra la cual se cumplió porque en un tiempo hubo guerra entre las mismas tribus de Israel, que entre ellos mismos empezaron a pelear, y Benjamín fue una de las tribus más fuertes y quizás una de las más grandes también. ¿Por qué? Porque Benjamín se atrevió a luchar contra las tribus de Israel, contra sus hermanos, y dice que salieron a pelear contra él. Y él venció a las tribus. Y las venció de una manera tan tremenda que el pueblo de Israel empezó a llorar, porque le lloraban a Dios y le decía que por qué los había hecho salir a la guerra contra sus propios hermanos, que era Benjamín, cuando habían sido destruidos todos. Salieron primero a pelear unos y fueron destruidos. Salieron los segundos, fueron destruidos por Benjamín. Salieron los terceros y también fueron destruidos. Hasta la cuarta vez que ellos se humillaron delante de Dios y Dios les dijo que salieran, que se los entregaría en su mano. Y así destruyeron casi toda la tribu de Benjamín y casi quedan sin una tribu. Entonces, los demás tribus tuvieron compasión y lo que dijeron fue, no haremos más guerra contra ellos, y tomaron de los que quedaron, de los jóvenes que quedaron, le tomaron mujeres, o le dijeron que tomaran mujeres de otras naciones, para que se volviera a multiplicar la tribu de Benjamín, porque habían quedado desoladas, pero resistieron a las otras tribus, a las 11 tribus. Dice, muerte y sepelio de Jacob. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo. Al bendecirlo a cada uno por su bendición, los bendijo. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón, el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Hec. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Amén. Dice la palabra del Señor que Jacob, después de haber bendecido a sus hijos, después de haberle declarado la palabra sobre sus hijos, después de haberle dicho lo que acontecería sobre su vida, dice que le dijo, bueno, yo moriré, pero le voy a dar estas órdenes, mientras que estoy vivo, le voy a dar estas órdenes, ustedes van a hacer lo que yo le voy a decir conmigo, porque no quiero quedarme acá en Egipto. Jacob sabía que estaba en una tierra extranjera, pero no solamente que fuera extranjera, sino que era una tierra idólatra, la cual Jacob no estaba dispuesto a que sus restos quedaran ahí, ya que él le adoraba al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el de Abraham y Isaac, su padre, y él quería estar donde estaba su parentela, su papá, su abuelo, su abuela y su mamá, y también Lea, que también la había enterrado en ese lugar. Entonces, él dio órdenes de lo que quería que hicieran con él después cuando murieran.
Por eso le dijo, no me sepulten en tal sitio, hagan esto, hagan lo otro, porque él no quería quedarse o que los restos de los huesos de él quedaran en esa tierra. Entonces, Dios bendijo a Jacob con largura de días y también con la descendencia, porque se cumplió la promesa sobre su vida, pero Jacob tuvo que pelear la bendición. Jacob no se detuvo a mirar, a ver si la bendición le llegaba, si le caía del cielo. Jacob determinó en sí mismo pelear la bendición. Eso es lo que nosotros a veces necesitamos, ser valiente como Jacob, ser perseverante como Jacob y pelear la bendición. Sin importar las dificultades, sin importar lo que venga, pelear la bendición, porque Dios le gusta la gente que son violentas, la gente que son valientes para aferrarse a su promesa y a pelear la bendición sin importar las adversidades. Así que aprendamos a creerle a Dios y aprendamos a confiar en Dios, pero sobre todo aprendamos a ser fieles y leales a Dios. Que eso le agrada a Dios. La persona que es leal, la persona que es fiel al Señor, Dios lo bendice. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y esto fue Bendiciendo a la Familia por medio de las Escrituras. Bendiciones. Dios les bendiga.